Buenas tardes. Buenos días a todos. Soy Gabriela Sacal, directora de la MAI. Un gusto tenerlos presentes. Nos sentimos muy honrados con este evento. Vamos a darles, por favor, unos avisos. Es importante que durante todo el evento, que más o menos está programado que dure 1 hora y media, mantengan sus micrófonos y su cámara apagados para que desarrolle de la mejor manera. Van a tener el chat libre para que puedan hacer comentarios, escribir sus dudas y al final del evento Karen, nuestra moderadora, dará entrada a todas ellas. Vamos por favor a esperar nada más unos minutitos a que se siga integrando la gente y una vez más muchas gracias y bienvenidos. Yo creo que podemos comenzar si les parece bien. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar y a este esfuerzo que el día de hoy queremos presentarles, que son los niveles socioeconómicos en Latinoamérica. Para comenzar, le voy a ceder la palabra a Gregorio de Villar, quien es actualmente el presidente de la MAI, Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión en México. Le cedo la palabra a él. Hola, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. En nombre de AMAI les doy la más cordial bienvenida a este webinar, Los niveles socioeconómicos en Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Me honra realmente ser testigo de este esfuerzo conjunto de colaboración entre 9 de las principales asociaciones de inteligencia aplicada a mercado en la región. Hoy se da el primer paso de esta gran iniciativa para fortalecer nuestra industria con una visión regional. Estoy seguro que vendrán muchos más esfuerzos en relación a este tema, pero quiero felicitar y agradecer enormemente la participación, primero del Comité de Niveles Socioeconómicos de AMAI, presidido y coordinado por Javier Suárez, y también un enorme agradecimiento
a todas las asociaciones hermanas que están participando con nosotros y las cuales, pues bueno, van a exponer hoy en este evento. ACI, ABEP, APIM, AIM, SEISMU, SIM, SAIMO, Prodatos, espero haberlas dicho de manera correcta. Y bien, pues sin más, les vuelvo a agradecer su participación y espero que disfruten el evento. Listo, Karen. Karen, adelante, por favor. Javier, si gustas dar entrada a nuestro primer ponente, porque pareciera que Karen está teniendo algún problema con su... Probablemente sí. A ver, Por ya. favor. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Perdónenme, sí, estoy teniendo un poquito de problemas con mi red, pero bueno, muchas gracias, Gregorio. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucho bien? Sí. Adelante, Karen, por favor. ¿No hay ningún problema con mi audio? ¿No? No, adelante, por favor. Bueno, para comenzar, me presento. Efectivamente, soy Karen Argüelles, hoy día soy Chief of Data Science de Aleph Consulting y actualmente estoy dentro de la MAI como participante activo dentro del Comité de los Niveles Socioeconómicos en México. Y justo una de las cosas que surgió a partir de hace un año exactamente fue el poder tener todas estas métricas de niveles socioeconómicos, no solo de México, sino de todo Latinoamérica. Entonces, a partir de ahí salió una muy buena propuesta que fue poder coordinar un comité en el cual no solo desde México, sino los demás países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Perú y Uruguay, pudiéramos reunirnos justo para poder hablar de los niveles socioeconómicos y cómo es la forma en cómo se calculan en cada uno de estos países. Tuvimos diferentes sesiones, dado que cada una de nuestros países pues estuvo exponiendo de forma muy detallada en qué consistía y cómo estaba toda esta metodología y sobre todo entender un poco más allá cuáles son esas diferencias que como países tenemos, pero finalmente pertenecemos a una misma región que es Latinoamérica y que finalmente nos une en cierta medida en el interés de poder estar midiendo los niveles socioeconómicos. Si bien son de forma totalmente diferentes unos a otros, pues finalmente tenemos que entendernos. Entonces, justo queríamos unir todos estos esfuerzos a través de todo este entendimiento y poder desarrollar un sitio donde pudiéramos meter toda la información que pudiera ser, si no bien comparable, al menos pudiera ser de gran interés para toda la industria. A partir de ahí es como nace este micrositio que finalmente es abierto a todos ustedes, a todos los interesados en la industria de research, para poder tener la información concentrada en un solo lugar. Rápidamente me voy a meter al micrositio y voy a posteriormente a ceder la palabra a cada uno de nosotros. Bueno, el micrositio por el momento está dentro de la página de la MAI, de amai.org, y hay una sección que aparece de los niveles socioeconómicos LATAM, donde vamos a encontrar toda esta información. Aquí vamos a encontrar toda la información de cada uno de los países. Sin embargo, voy a empezar a presentar participantes de los países y representantes de la asociación que representaron para que justo nos platique un poco más a detalle de toda esta vivencia y sobre todo de toda esta información que nos estuvieron compartiendo en su momento en cada una de estas pláticas, pero finalmente creo que es que cada uno de nosotros podamos presentar al país correspondiente. Le voy a dar el turno a Argentina, representante SEIM,
que es la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado en Argentina. Actualmente, Óscar Murano es socio y director de Telesurvey. Óscar, te cedo la palabra y muchísimas gracias por todo este. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Se te escucha bien, adelante. Bien, perfecto. Ante todo, deseo felicitar a los organizadores de este evento por la iniciativa y el esfuerzo que significa, que creo que va a ser muy beneficioso para todos los investigadores de la región. Y además, por supuesto, agradecerles la invitación a participar en la misma. Yendo al tema del nivel socioeconómico en la Argentina. Tengo que hacer un poco de historia de cómo llegamos a esto. Eso ocurrió a principios del siglo, si se quiere. Durante la década del 90 hubo un índice de nivel socioeconómico que fue satisfactorio, pero que había quedado obsoleto porque tenía bienes, básicamente, y ya sabemos qué pasa con los bienes, que se van cambiando las tecnologías y las modas, etc. Entonces, las asociaciones relacionadas con el marketing se reunieron hasta el 2005 y decidieron convocar a una junta de técnicos que deberían elaborar un nuevo nivel socioeconómico con determinadas pautas. Esas pautas eran básicamente que los criterios del nivel socioeconómico debían ser consensuados con los profesionales de investigación de mercado, que se debía usar la encuesta permanente de hogares como base de información, que es una encuesta hecha por el INDEC, que es el organismo oficial de estadística y ciencias en mi país, que comprende 32 aglomerados urbanos, los principales 32 aglomerados que representan el 63% de la Argentina. Y además, en la medida de lo posible, procurar un nivel que se definiera a través de un árbol de decisión, no un índice. De modo tal que no fuera obligatorio, en todos los casos, hacer la totalidad de las preguntas que están en el cuestionario. Dependía, lógicamente, de las respuestas anteriores. Acortaba entonces el tiempo, el promedio de realización de la encuesta, y además permitía al encuestador, si fuera necesario, de acuerdo a sus instrucciones, determinar en el mismo campo cuál era el nivel socioeconómico sin hacer ningún tipo de cuenta. Un grupo de profesionales de investigación del mercado definieron los niveles socioeconómicos que correspondieron a su muestra. O sea, se tomó una muestra de la EPH, o sea, de la encuesta permanente de hogares, no aleatoria, se tomó de una manera de ser lo más representativa posible de todos los casos, inclusive los extravagantes, digamos así. Era una muestra chica, 108 casos, se imprimieron los datos, se entregaron a una especie de jurado de expertos profesionales de investigación de mercado, y cada uno, de acuerdo a sus propios criterios, definió qué nivel socioeconómico correspondía. Un dato importante, entre esa información no se ponía cuáles eran los ingresos, aunque está en la encuesta, para evitar sesgos en ese sentido. Cada uno lo evaluó, cuando había discrepancias se debatieron, etc. Todo eso fue llevado, recogimos toda esa información
lo testeamos contra el pH y validamos esa información tomando ahí sí en cuenta los niveles de ingresos declarados en el pH. Y hay un dato importante, en esta encuesta no hay bienes, o sea, eso directamente no era una opción porque no hay ningún tipo de bienes, salvo posesión de vivienda, es el único. Lo que surgió como variables más importantes de eso son ocupación, nivel de educación y posesión o no de una seguridad médica. En ese orden de importancia. La ocupación, claro, no es una variable sencilla, en realidad incluye varias variables. Sí, es decir, si el trabajador está trabajando en relación de dependencia, si es el dueño de la empresa, si trabaja por su cuenta, etc. ¿Cuál es su intensidad laboral? Si trabaja un horario, sobre todo en el caso de la gente que trabaja por cuenta propia, ¿no? Toda esa información fue en definitiva vertida en una tabla de características típicas que está en la documentación respectiva. O sea, de acuerdo a los profesionales o los expertos de investigación de mercado, un segundo típico tiene, por ejemplo, una determinada educación, dentro de ciertos rangos, un determinado tipo o determinado tipo de trabajo, etcétera, etcétera. Además, ahí, justamente por resultado del análisis estadístico con los datos del IPH, se agregó un dato que tiene cierta relevancia y que no tiene que ver directamente con el principal sostén del hogar. O sea, perdón, no sé si lo dije antes, pero cuando estábamos hablando de ocupación, de educación, etcétera, siempre nos referimos al principal, o lo que se define como el principal sostén del hogar, o el jefe de familia, pero la pregunta es explícita en el cuestionario nuestro, es el principal sostén del hogar. Entonces, lo que se agregó es la relación entre cantidad de personas en el hogar y cantidad de aportantes. Eso se lo agregó y además se lo consensuó con los expertos de investigación de mercado y de estudio del mercado. Finalmente se redactó el cuestionario modelo y el procedimiento para determinar el nivel socioeconómico. Se utilizó la terminología tradicional, ABC1, C2, etc. Todo eso se mantuvo desde el año 2006 hasta la fecha con un único cambio. En el 2015 se hizo una revisión y los cambios estimo que fueron mínimos. Por un lado se unificó AB con C1, porque en la práctica no se usaba la distinción y pero la información dentro del pH no era suficiente como para definir con seguridad una distinción entre la B y el C1. Y por otro lado hubo un cambio en el cuestionario de la EPH por el cual hizo necesario unificar el B2 con el B, o sea, los niveles más bajos de la escala del nivel socioeconómico.
Se hizo una nueva redacción de los cuestionarios, si bien básicamente era lo mismo. Se hizo además una doble versión, una versión para que fuera para quien lo usara online o quien lo usara cara a cara, el cuestionario. Y además se hizo una versión simplificada. Esa versión simplificada redundaba, por supuesto, que se podía definir más rápidamente cuál era el nivel socioeconómico, es ya menos precisa. Tiene que ver con que hay obviamente una relación entre educación y calificación laboral, y la calificación laboral lleva su tiempo determinarlo en campo, las preguntas que hay que hacer. Entonces, se hizo ese nivel simplificado que creo, por lo que hemos visto en una encuesta hace unos años atrás, es el más usado. Si bien se usan los dos en la Argentina. En líneas generales, el ABC1 ronda el 6% de los hogares, el C2 el 20%, C3 y D1 ambos un 30% cada uno, y el D2, el inferior, tiene un 14%. Por las características de cómo está constituido el nivel socioeconómico, muestra muchísima estabilidad en el tiempo. Hay mucho más información detallada en la web de SAIMO. Ahí en micrositio está el link donde ustedes pueden obtener esa información. Están los cuestionarios, rutinas SPSS para quienes lo quieran aplicar, informes estadísticos que se hicieron en diferentes momentos. Además, últimamente estuvimos trabajando en la encuesta de gastos de hogares, que es una encuesta mucho más amplia que hace el INDEC, pero muy de vez en cuando, y que tiene información mucho más rica, porque hay muchos datos de consumo y de exposición de bienes, y próximamente vamos a difundir información al respecto. Creo que me excedí en el tiempo, disculpen. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Perdónenme, mi internet anda fallando un poco, entonces le voy a pedir a cada uno de los participantes que me ayude a poder estar mostrando la parte de su sección para que sea muchísimo más sencillo, y creo que de esa forma van a poder estar viendo y modificar y pudiendo mostrar cualquier sección, ya que mi audio está fallando un poco. Pero bueno, vamos a continuar, ¿les parece? La siguiente asociación que estuvo participando es Brasil, por parte de ABEP, que es la Asociación Brasileña de Empresas de Investigación. Luis Pili es investigador postdoctoral en la Facultad de Economía, Negocios y Contabilidad de la Universidad de San Pablo. Luis, te cedo la palabra y muchísimas gracias. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes a todos. Es un placer estar con ustedes. Vamos a hablar un poquito del criterio de nuestro proceso de estratificación socioeconómica en Brasil. La primera iniciativa de padronización del criterio de clasificación socioeconómica en Brasil ocurrió en 1970, y esto fue por iniciativa de la Asociación Brasileira de Anunciantes. Desde entonces, nosotros mensuramos la estratificación socioeconómica con base en reglas de clasificación que usan los bienes de domicilio,
algunas otras variables como el nivel de educación, acceso a servicios públicos y cosas así. La primera regla en 1970 se creó con una junta de especialistas que creó la definición de los bienes, de las variables y de los puntos asociados a cada variable, el punto de corte en la puntuación total. Después de esta iniciativa de la Asociación Brasileña de Anunciantes, los investigadores, las agencias de investigación se envolvieron con el tema en parcería con los anunciantes y asumieron la lideranza del proceso ainda en los 1970 y poco. En 1979 creamos la primera regla de clasificación, el primer modelo estadístico para la estratificación socioeconómica de los hogares, y este primer modelo procuraba recuperar los ingresos del hogar a partir de las informaciones sobre bienes, nivel educacional y otras variables semejantes. Y así se fue hasta el 2000 y poco. Estos criterios, la regla se actualizaba constantemente, pero el mecanismo permanecía lo mismo. En 2014, 2015, si no me engano, modificamos el mecanismo, creamos un modelo estatístico un poquito diferente, con una base conceitual diferente y un modelo econométrico más robusto. El nivel socioeconómico es considerado como una variable latente o no observable, y los ingresos de todas las otras variables son consideradas como los indicadores del nivel socioeconómico. A partir de un modelo que transicionamos también de una base de datos privada, que eran las bases de datos de IBOP en Brasil, que se concentraban en las áreas metropolitanas, en las principales áreas metropolitanas, para la pesquisa de hogares de IBGE, que estuda ingresos y gastos en los hogares. Y con esto logramos tener un criterio que abrange todo el país. Entonces, el modelo conceptual es más robusto, el modelo econométrico es más robusto, y a partir de esto desarrollamos una regla de clasificación más simple que funciona para los analistas y para los encuestadores de la misma manera como las anteriores. Entonces tenemos la base conceptual y la base econométrica más desarrollada, pero la interfase es tan simple como las anteriores. Y esto lo hacemos en los últimos años, y a partir de este modelo, a cada año, nosotros revisamos la distribución de las clases económicas a partir de los estudios probabilísticos conducidos por algunos de los asociados de ABEP. Entonces, esto es un poco del proceso de desarrollo de nuestro modelo desde su inicio. En micrositio de AMAI tenemos las informaciones básicas. Esta es la distribución del año pasado. Estamos trabajando en la actualización para 2022, que debemos tener en los próximos 1 o 2 meses.
lo hacemos todo año. ¿Qué más tenemos? Tenemos una referencia al modelo teórico, al modelo conceptual. Contamos con el apoyo de dos pesquisadores, dos profesores de marketing brasileños, un que vive en Estados Unidos, y a partir de su trabajo con la estratificación, creamos nuestro modelo. Este trabajo es todo validado porque la idea es que la estratificación socioeconómica captura el potencial de consumo de los hogares. Entonces tenemos todo un proceso de validación que está muy bien descrito en el libro que se encuentra en el micrositio. Lo que resulta es que tenemos una regla de clasificación de hogares en 6 clases, como la mayoría de nosotros. Entonces las clases son ordenadas. La clase A son los mayores potenciales de consumo, las clases D y E son los menores. Y yo creo que es básicamente eso la idea general. Nosotros publicamos las informaciones para las 9 principales áreas metropolitanas del país y también para las 5 macro regiões geográficas que temos em Brasil e a distribuição para o total do país. Com isso, permitimos que os estudos se planeiem e as análises em el nível de agregação desejado pelos analistas e por suas organizações. Perfecto, muchísimas gracias, Luis. Creo que Olá? Karen, te perdimos. Sí. ¿Me escuchan? Listo. Perdonen, ¿ya me escuchan mejor? Sí. Sí, adelante. Lo que Ahí les... sí. No se escucha. Me está bloqueando a cada rato que me pone en mute, creo, Gaby. Sí, ¿quieres que siga, por favor, Javier? Sí, va a tener que seguir, Javier. Javier, ¿nos ayudas, por favor? Claro que sí, muchas gracias, Diego. Espero que soluciones pronto esto. Muchas gracias, Luis, y seguimos ahorita ya con la presentación. No sé si tenías algo más que comentar, Luis. No, de mi parte estoy listo para tomar las cuestiones de la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante, Luis. Seguimos entonces ahora con Colombia. Le cedemos la palabra a Leandro Izquierdo para que nos platique sobre el desarrollo del nivel socioeconómico y el contenido que tiene la parte de Colombia en el sitio de AMAI. Adelante, Leandro, gracias. Hola, buenos días a todos. Javier, muchas gracias, y a AMAI por la iniciativa. Excelente trabajo. Bien, voy a compartir mi pantalla para que, no sé si se pueda, Javier, Ok, perfecto, ya la tenemos ahí. Muy bien. Bien, bueno, primero contarles, al igual que los demás países, contarles un poco de la historia de cómo llevamos a estos datos y a esta descripción de los niveles socioeconómicos en Colombia. Nos vamos a trasladar al año 1985, donde en Colombia, con el objeto de poder establecer tarifas de los servicios públicos en Colombia, se creó una estratificación dividiendo la población de acuerdo al lugar donde vivían, o sea, el lugar de residencia.
Y eso es lo primero que tenemos que entender aquí, que lo que estamos viendo... Leandro, perdón que interrumpa, pero ya no estamos viendo la presentación. Ah, perfecto. Ya es que no la tenía aquí. Ahora me confirman que la estén viendo. Por favor, ahora sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Bien, como les comentaba, pues teníamos que trasladarnos al año 1985, cuando el gobierno tomó la iniciativa con el objeto de clasificar o tarifar los servicios públicos domiciliarios, se creó una estratificación para diferenciar los montos de pago, de acuerdo al nivel que tuviera la población, a nivel socioeconómico. Y esa es la primera diferenciación que vamos a encontrar en estos niveles socioeconómicos con particularmente otros países donde la estratificación o el nivel socioeconómico se hace de acuerdo al ingreso en hogares. En nuestro caso, la estratificación está hecha sobre el lugar donde vivimos y es sobre viviendas como tal. Bien, con lo cual se establece o es la herramienta para el cobro de servicios públicos domiciliarios. Eso se hace metodológicamente basado de acuerdo a la ubicación urbana o rural de la vivienda, las características físicas de la vivienda y el entorno de la vivienda. Entonces, por ello, la estratificación en Colombia pues no es una clasificación por capacidad de pago de los hogares y se usa fundamentalmente para los subsidios y tarifas a aplicar a los servicios. En Colombia, el DANE es el organismo que hace que lidera esta estratificación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y fue el que creó la regla desde el año 85, basado en 6 grupos que van del 1 al 6, siendo el 6 el más alto, el 1 el más bajo. El 6 es el que llamamos el nivel alto, el 5 medio alto, el 4 medio, el 3 medio bajo, el 2 bajo y el 1 bajo bajo. Eso es un sistema de puntuación que va de entre 100 puntos y 700 puntos y dependiendo de la ubicación de la vivienda en un barrio, en una zona, pues entra dentro de esta clasificación. Bien, hay algunas limitaciones a la regla que son importantes. Lo que vamos a ver en los resultados en la página de AMAI, de los niveles socioeconómicos de Latinoamérica, particularmente de Colombia, pues es importante entender que es para efectos de pago de servicios públicos domiciliarios. En Colombia hay un proyecto que también lo lidera el DANE, que es la encuesta integrada en hogares, bien, la cual debería recolectar los datos para hacer una estratificación más por capacidad de pago, como normalmente pues la conocemos en los demás países, bajo esa y una posible homologación, por decirlo de alguna manera, con otros países. Ese proyecto está andando, la encuesta nacional en hogares ya se hizo desde el año pasado, que nos ha comunicado el Departamento de Estadística es que ese dato los deberíamos tener este año, y con eso, esa base de datos, empezar ese trabajo como tal de esa estratificación. Pero por el momento lo que tenemos es esto, los estratos socioeconómicos basados en la vivienda. En cuanto a la parte más metodológica como tal, para llegar a esos estratos, a esos niveles socioeconómicos, se abarcaron procedimientos técnicos de esos estudios basados en información del predial catastral disponible, es decir, la información de Hacienda. Esa información de Hacienda, de tributación, la tienen las alcaldías de cada una de las zonas de Colombia. Bien, y que a partir de ello, ellos suministran esa información al DANE, quien la agrupa, y una institución que se llama también la Dirección de Planificación Nacional, y una entidad que es la de Servicios Públicos Domiciliarios. Ellos agrupan toda esa información que le mandan las alcaldías, y con ello es que calculan de acuerdo a la desglose que quieran hacer, que ya lo vamos a ver ahorita y vamos a hablar de ello, cómo es que se presentan los resultados. Bien, existen los manuales y aplicativos, para ello los tiene el DANE, con lo cual se hace esa clasificación. Aquí están los datos por segmento, del 1 al 6, siendo el 6 más alto, el 1 más bajo. Evidentemente, pues vemos como en todos los países de Latinoamérica que tenemos una concentración pues mucho mayor en los estratos bajos. En cuanto a los niveles de desagregación de la información mostrada, pues en Colombia disponemos de esta información disgregada por los departamentos, que también en otros países les llaman estados. En Colombia son 32, por municipios, por áreas no municipalizadas, por sectores poblados, sectores urbanos y secciones urbanas,
por manzanas, sectores rurales y secciones rurales. Digamos que la unidad básica más pequeña, pues obviamente es la vivienda, y la que continúa pues sería el barrio o la urbanización, en la cual la podemos disgregar. Bien, la frecuencia de actualización, aunque es permanente, digamos que hay cortos anuales. Esa información se descarga directamente, se puede descargar del DANE, o sea, de la Dirección de Estadística Nacional, o también de entidades como la Planeación Nacional en Colombia, el Departamento de Planeación Nacional, o por las entidades de servicios públicos domiciliarios. Es gratuito, se puede descargar. Finalmente, comentarles que el proyecto es utilizar esa información de los hogares, en la encuesta nacional de hogares, verla, analizarla, tiene ya acercamientos ya con el DANI, para que cuando tengamos esa data nosotros pudiéramos sacar nuestras primeras estimaciones junto con el DANI. Ese ha sido un sueño que hemos tenido en los últimos años. Evidentemente la otra posibilidad es nosotros tomar el mando y hacer nuestras propias encuestas, evidentemente por muestreo, y tener mayor un acercamiento. Pero como les digo, esto es lo que tenemos, es una base con la que arrancamos. Solamente me faltaría por decirles que hay datos importantes también que ponemos en la página de disposición, como la población y el total de viviendas que hay en Colombia, que también pueden servir pues a los demás países, a todos los interesados pues para poder estudiar cómo es los niveles socioeconómicos en Colombia. Entonces, eso sería por la parte de nosotros. No sé, Javier, si hay algún otro comentario. No, muchas gracias, Leandro, muy interesante la presentación. Y la verdad es que es uno de estos casos en donde tenemos la posibilidad de tener el nivel socioeconómico estimado a través del DANE a niveles de desagregación muy pequeños, lo cual es también una gran ventaja. Te agradezco mucho la presentación, creo que fue muy interesante para todos. Y bueno, seguimos adelante. Creo que ya Karen ya pudo corregir ahí los problemas que tenía. Si quieres seguir con la Sí, mis problemas técnicos, una disculpa a todos. Claro que sí. Bueno, quien sigue es Cristian Munita por parte de Chile, que hoy día es director de Criteria Analytics y representa a AIM, Asociación de Investigación y Consultores de Mercado y Opinión Pública en Chile. Muchísimas gracias, Cristian. Te pediría muchísimo si nos ayudas a compartir el link, justo para que tengas tu mejor control de lo que quieras presentar, ¿de acuerdo? Dame un minuto para buscarlo. Acá está. ¿Se ve? Sí, Cristian, adelante. Muy bien, gracias. Básicamente, bueno, solamente agradecer la iniciativa. Estoy convencido, nosotros en general con AIM estamos convencidos que este es un esfuerzo necesario para toda la región, a pesar de que muchas veces se nos dice que la clasificación por nivel socioeconómico es del pasado. Estamos cada vez convencidos que sigue siendo muy vigente y es una herramienta clave, y más si tenemos la posibilidad de poder buscar esfuerzos conjuntos para ponernos de acuerdo respecto a cuáles son las variables que determinan el nivel socioeconómico en cada uno de los países, ¿cierto? Mucho más cuando estamos frente a mercados cada vez más globalizados y probablemente marcas más globales. Contarles un poco que la historia del nivel socioeconómico en Chile, claro, data probablemente, al igual que muchos de ustedes, cuando teníamos gran parte de las encuestas a través de encuestas cara a cara, donde básicamente la clasificación se hacía a través de criterios observacionales, básicamente en base a la materialidad de las casas, ¿cierto? Luego, en el año, eso era alrededor de los 80, el año 90, en los 90 aparece la irrupción de las encuestas telefónicas y por lo tanto tuvimos que cambiar, obviamente, y ahí empezar a profundizar sobre estas variables, desde las variables como educación, los bienes, los ingresos, etc. Y ya al año 2000 tenemos nuestro primer esfuerzo como de juntar un criterio único de la Asociación de Empresas de Investigación de Mercado,
Y en base a eso, básicamente trabajamos con un modelo que nos generaba una serie de cortes, era la C1, C2, C3, D y E, y que tenía una característica, era muy simple, básicamente era una combinación de educación y bienes. Sin embargo, en el fondo no nos permitía la comparabilidad porque era un modelo de distribuciones fijas. Por lo tanto, siempre que nosotros hacíamos esta combinación entre educación y bienes, le íbamos a llamar ABC1 al 10% de la distribución, al 10% superior, después a 20% al C2, 25% al C3, 35% al D y 10% al más bajo. Ese modelo, que era muy simple, en el fondo nos impedía poder comparar un instrumento contra otro, poder comparar en el tiempo. Y ya a partir del 2017, en un esfuerzo conjunto, básicamente con más fuerza también de la Asociación de Empresas de Investigación de Mercado, y trabajamos en un modelo que parecía ser mucho más robusto. Un modelo que además hace uso de la data abierta que genera el propio Estado. Y escuché a varios ir en esa línea, que tienen que ver con, por ejemplo, la encuesta de clasificación socioeconómica que ocupa el Estado para la definición de políticas públicas. En nuestro caso, una encuesta de más de 64.000 hogares, que junto con la encuesta de presupuestos familiares, que básicamente es la que define la canasta de bienes que se utiliza para calcular la inflación en Chile, que es una encuesta de más de 15.000 hogares. En función de eso, más la información del censo, que está en Chile está absolutamente abierto y disponible para cualquiera que lo pueda utilizar, armamos una estructura de información que nos permitió distinguir en el fondo los niveles socioeconómicos, ¿ok? Con una serie de ventajas. Uno, es un método muy simple, solamente requiere 4 preguntas, que es básicamente la educación del jefe de hogar, la ocupación y la cantidad de integrantes que hay en el hogar. Lo segundo es que como son fuentes públicas, estamos hablando de un método muy robusto desde el punto de vista de sus datos, ¿ok? Y que además garantiza una actualización periódica. Nosotros, en el fondo, utilizamos la encuesta de clasificación socioeconómica, CACEN, se actualiza cada 2 años. La encuesta de presupuestos familiares se actualiza cada 5 años, y por lo tanto nos permite, nos garantiza, en el fondo, tener una información de muy alta calidad, muy simple y con una determinada frecuencia que además, por su construcción, nos permite comparar entre distintos periodos. ¿Okay? Acá nosotros tenemos, en el fondo, acá está la distribución que nosotros llegamos. Nosotros tenemos un total de, somos chiquititos todavía, 17 millones de personas, 6,5 millones de hogares, y esta es la distribución que nos da, en el fondo, con un 1,8% del segmento más alto, que es el AB, 6% del C1A. Aquí hicimos una distinción, ya veíamos que era necesario hacer esta como segmentación entre el segmento alto, ¿cierto? Que era el C1A y el C1B. Después un C2 con un 11%, un C3 un 25%, D 36%, que probablemente es el que menos cambia entre la antigua clasificación y un 14% que es el segmento E. ¿Okay? Algunos elementos, bueno, un poco yo les contaba, es un método muy robusto desde el punto de vista de los datos, es consistente, básicamente nos permite tener comparabilidad entre las distintas mediciones, es muy robusto por la naturaleza de las datas que utiliza, ¿cierto? Es estable en el tiempo, y lo que vemos es que efectivamente es bastante simple. Yo diría que una de las principales dificultades que tal vez nosotros tuvimos al desarrollo, y probablemente les pasa a cualquier gremio, es la necesidad de poder conciliar, en el fondo, como criterio, con distintas industrias que ya están utilizando modelos de clasificación socioeconómica anteriores. Y ahí hay un esfuerzo político, hay un esfuerzo también de ir mostrando cuáles son las ventajas y las bondades de este nuevo modelo. Como esta información, además, nosotros la podemos desagregar e integrar con el nivel socioeconómico, o sea, con el censo de la población, nosotros tenemos información
a nivel absolutamente lo más detallado, a nivel de las comunas, que es como la unidad mínima de división territorial que tiene Chile. Chile cuenta básicamente con 16 regiones y en cada una de esas regiones hay provincias y dentro de esas provincias hay comunas. Las comunas es una unidad territorial variable en términos de territorio y de población, pero puede ser desde 20.000 personas hasta 350.000 personas sin problema. Yo les diría que eso, básicamente, para nosotros esto es un modelo en el cual seguimos trabajando, siempre estamos viendo de qué manera, en el fondo, poder optimizar. Hemos hecho también, como ahí alguien mencionaba desde Brasil, algunos modelos econométricos como para ir depurando y ir viendo nuevamente la bondad de los ajustes, pero en general no hemos quedado muy conformes en términos de que este es un modelo en el cual nos genera consenso entre los distintos actores de la INF. Ha tenido una muy buena recepción por parte de las personas, de los gremios que lo ocupan, los verificadores de audiencia, básicamente los avisadores, las agencias de publicidad, las agencias de medios, y lo que esperamos ahora ya en el fondo es ir masificando cada vez más su voz. Eso yo no sé si hay alguna duda, pregunta, Karen. No, Cristian, creo que es súper claro. Creo que de aquí de lo más importante es que podemos tener ahí acceso desde la documentación, tener datos más precisos de justo cómo ustedes implementan esta metodología, y creo que son de los grandes valores que uno puede estar encontrando en esta página. La verdad, muchísimas gracias a la asociación y bueno, y pues seguimos con Aneli. Al final vamos a leer estas preguntas que lleguen a poner en el chat. Y bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Perfecto. Pues continuamos con Aneli Monzón, que hoy día es directora de proyectos dentro de Prodatos. Prodatos justo es la asociación la Asociación de Investigación y Análisis de Mercados, muy enfocada a la parte de Centroamérica y Panamá. Y bueno, ella nos va a hablar sobre los niveles socioeconómicos dentro de Guatemala. Adelante, Nelly. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen, y muy buenos días a todos. A mí me gustaría comenzar, igual que algunos de mis compañeros, agradeciendo al comité organizador. Realmente este es un esfuerzo que para nosotros ha sido valiosísimo. Hemos aprendido muchísimo de todos los métodos y las metodologías que utilizan todos los países que estamos viendo hoy, y creo que es muy interesante poder compartir esto con ustedes. Creo que todos vamos a aprender mucho de todos los modelos que estamos viendo. El día de hoy yo voy a platicarles un poco de la metodología de niveles socioeconómicos que utilizamos en Guatemala. En Guatemala, como seguramente en muchos países que nos están escuchando, existe una problemática de medir niveles socioeconómicos con variables como poder de compra o ingresos familiares. A las personas realmente no les gusta dar esta información, es información bastante sensible, los hace sentir seguros, y por esta razón buscábamos crear un modelo que nos permitiera tener estimaciones de estas variables de interés como ingresos o poder de compra, pero que no requiriera hacer preguntas de información sensible y que nos pudiera permitir que las personas se sintieran completamente cómodas compartiendo esta información con nosotros. Para crear este modelo estudiamos modelos de varios países, buscando uno que pudiera ser adaptable a la situación y a las características de nuestro país. De esta forma llegamos al modelo que utilizamos actualmente, que es un modelo que busca la estimación del estándar de vida. Con este estándar de vida en el hogar, además tiene una fuerte correlación con los ingresos del hogar y con el poder de compra. Para contarles un poco cómo surgió más detalladamente este modelo, los niveles socioeconómicos en Guatemala se crearon en el 2013, cuando en conjunto con varias empresas de investigación de mercado y la UGAP, surgió la iniciativa de crear una estandarización de niveles socioeconómicos, básicamente que todos habláramos el mismo idioma. Esto fue un proyecto que se realizó en dos fases principales. La primera fase fue un estudio, un laboratorio en donde evaluamos bienes nobles en el hogar.
Bien, nosotros definimos los bienes nobles como bienes que cualquier persona dentro del hogar puede identificar claramente y que además no consisten en información sensible, información que no quisieran dar, información que se sintieran inseguros compartiendo. La muestra para esta primera fase y para este primer laboratorio, para esta muestra se tomó como referencia los ingresos publicados en la Encuesta Nacional de Ingresos Familiares, en INFAM, que esta es publicada por el INE, que es nuestra empresa encargada de las estadísticas nacionales. Y el objetivo principal de esta primera fase era encontrar estas variables críticas, estas variables que fueran discriminantes del estándar de vida y no tanto del estilo de vida, como nos topamos con algunas variables que estaban más relacionadas con el estilo de vida y no tanto con el estándar de vida. Finalmente, con un modelo de regresión, determinamos 10 variables críticas que fueron las que actualmente forman parte del sistema de clasificación de niveles socioeconómicos. La segunda fase de este proyecto buscaba validar estas variables que determinamos en la primera fase y los grupos que encontramos para poder, valga la redundancia, validar la certeza de nuestro modelo. En esta segunda fase nos topamos con el 91% de certeza de clasificación para las personas de niveles socioeconómicos y es el modelo que utilizamos actualmente. Posteriormente a eso, en el 2016, Prodatos realizó otro estudio de niveles socioeconómicos que buscaba profundizar y describir con más profundidad la parte de niveles socioeconómicos y los grupos que encontramos en este primer año 2013. Algo muy interesante de este segundo estudio es que nos enfocamos mucho en aclarar visualmente las viviendas de niveles socioeconómicos. Es un estudio que tiene mucha riqueza de fotografías, además de la información de cada nivel socioeconómico. Actualmente estamos buscando actualizar esta información. No hemos notado que muchos factores de estilos de vida, muchas de estas variables pudieran estar, necesitan ser revalidadas en la actualidad. Y estamos buscando en los próximos meses hacer esta revalidación, más que actualización, de los factores que están contenidos en el diseño de niveles socioeconómicos. Para la medición de niveles socioeconómicos, como les comentaba, se usan estas variables de bienes que determinamos en el diseño y un sistema de puntuación. Si pueden ver mi pantalla, aquí ustedes tienen toda la información que yo les estoy platicando. Y si nos vamos, por favor, indíquenme si pueden ver el cuestionario. En este cuestionario ustedes pueden ver las variables que nosotros definimos y cada una tiene asignado un punteo. Pueden ver también que hay algunas variables que no tienen punteo o que tienen un punteo 0. Esto es debido a que nos topamos con una situación, principalmente en los niveles socioeconómicos más bajos y en el área rural, en donde las personas se sentían un poco incómodas a la hora de darse cuenta que la lista, ellos no tenían ninguno de estos bienes, ninguna de estas variables que estábamos evaluando, y quisimos evitar esta situación agregando bienes casi universales o algunos bienes que casi todos tienen. Una vez que se hace esta entrevista, esta encuesta, se suma el punteo total y nos vamos a los rangos de clasificación que ustedes tienen también en el micrositio de AMAI. Y aquí algo importante de notar es que los rangos son distintos para la capital, para el área metropolitana y para el interior urbano. La principal razón es porque en el interior urbano se tienen bienes en diferente proporción a la capital del país. Una vez se tiene el punteo total, ya podemos clasificar a las personas en el nivel socioeconómico correspondiente. Y si nos vamos ahora a los niveles de desagregación, otra vez esto pueden verlo ustedes en el micrositio. Aquí podemos ver la distribución del país actual. Vemos los niveles más altos que están definidos como el nivel A, B1 y B2. Los niveles de la clase media que se clasifican como C1, que es la clase media alta, C2 y C3, que sería la clase media baja. Y esta población es considerada una población vulnerable a caer en pobreza, que estamos clasificando en los niveles más bajos de 1 y de 2. Si vemos esta distribución del país, es
es una distribución que nos habla de un país con el 80% de población viviendo en pobreza. Que si bien esto es cierto, esto está fuertemente influenciado por el área rural del país, que representa el 46% de la población. Por eso es muy importante conocer las tres realidades que vivimos aquí en Guatemala. Si vemos el área metropolitana, no quiere decir que no exista pobreza. De hecho, aquí en el área metropolitana vemos el 50% de población viviendo en pobreza. Vemos que se concentra principalmente a nivel de pobreza y no tanto pobreza extrema, que es el nivel de 2. Y también vemos que tiene una clase media bastante fuerte, que representa el 46%, principalmente concentrada en el nivel C3. En el interior urbano tenemos una situación similar. Aquí los niveles de pobreza, los niveles más bajos representan el 70%, pero también tenemos una clase media que representa el 27%. Ahora, finalmente, el área rural, vemos que aquí los habitantes del área rural, bajo esta metodología, están clasificados como el 100% en los niveles de 1 y de 2. Esta es la parte que les mencionaba que tiene muchísimo impacto en las estadísticas nacionales. Adicionalmente, dentro del micrositio, ustedes van a poder tener toda esta información que estoy platicando con ustedes, el cuestionario, los rangos de clasificación y esta parte de la distribución en Guatemala, que es un momento importante tener en mente las tres realidades que les comentaba. Tengo entendido que las preguntas son al final de este webinar. Karen, muchas gracias. Yo creo que ya me quedé sin tiempo. Sí, no te preocupes, Anneli. Muchas gracias. De hecho es correcto. Por ahí preguntaban varios sobre el tema de Panamá, pero no, yo creo que ahorita es un buen momento como para mencionarles el tema de Panamá. No sé si vamos a tener niveles socioeconómicos para ese país, porque sí varios están preguntando entre Panamá y Costa Rica. Finalmente tenemos aquí Guatemala, pero no sé desde tu punto de vista qué tanto pudiera ser posible, ¿no? No, esta metodología de clasificación aplica únicamente para Guatemala. Si se fuera a aplicar en otros países de Centroamérica, tendría que validarse los bienes, tendrían que validarse los estratos, las clasificaciones. De acuerdo. Pues listo. Muchísimas gracias, Anneli. Gracias, muchas gracias. Igual ahorita hay algunas otras preguntas que por ahí tienen respecto a los cuestionarios. Los cuestionarios están dentro del micrositio, entonces ahí cada país van a poder ver su propio cuestionario. Perfecto, pues continuamos con Javier Suárez, que actualmente es director regional de Verumen y Asociados, y él viene representando a la AMAI, a Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión en México. Te dejo la palabra, Javier. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un gusto compartir con ustedes este evento que finalmente es la culminación de un primer gran esfuerzo que hemos realizado junto con Karen y todos ustedes para poder conjuntar la información del nivel socioeconómico de nuestros países. Empezaré platicándoles un poco de cómo es el inicio del nivel socioeconómico en nuestro país. La MAI se fundó en 1992 y junto con su fundación se creó el primer comité de medición de nivel socioeconómico. Entonces, pues sí es un esfuerzo que lleva ya 30 años. Este año cumplimos 30 años como asociación y 30 años de tener una medición, bueno, casi, porque la primera medición realmente se publicó en 1994. A partir de entonces se han tenido distintas reglas de medición del nivel socioeconómico y podríamos mencionar la de 13 por 6, que con 13 variables logramos estimar 6 niveles socioeconómicos y que ese estuvo vigente alrededor de 1997. 3 años después, en el año 2000, esta regla se actualizó, teníamos la regla 13 por 6 y además se adicionó una más que era la 6 por 4, que permitía con 6 preguntas, 6 variables, estimar 4 niveles socioeconómicos. Y a partir de 2011 tuvimos una regla de 8 por 7 que nos permitía ya tener un nivel socioeconómico más con 8 preguntas. A partir de 2018 hicimos un cambio en el modelo ya de las variables que había en la regla de 8 por 7, había varias que ya no
estaban funcionando muy bien. Entonces quitamos los pisos de tierra, quitamos el número de focos, que si bien era una variable importante, porque sí tiene indudablemente una buena capacidad de discriminación entre los niveles socioeconómicos, pero la verdad es que estaba siendo muy difícil, sobre todo con los nuevos sistemas de iluminación a base de LEDs, poder distinguir qué es un foco, qué es una lámpara, en fin. Entonces, en ese año es donde tenemos como un poco este parteaguas de un modelo a uno nuevo, que a partir de 2018 ha estado funcionando y que nosotros, bueno, además revisamos cada 2 años. Este mismo modelo básicamente ha estado vigente hasta la fecha. En 2020 hubo que hacer algunas modificaciones, evidentemente con el fenómeno de la pandemia. Hemos utilizado también fuentes de información muy diversas, desde las propias encuestas nacionales, eminentemente urbanas, de las distintas empresas de la asociación, que era pues lo que teníamos a la mano para poder jugar un poco y encontrar algún modelo. Y a partir de 2010, 2012, empezamos a usar ya la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que hace nuestro buró de estadística, que es el INEGI, y que además es una fuente de información muy completa, muy confiable, con un tamaño de muestra muy amplio. Actualmente recoge información de alrededor de entre 70 y 80 mil viviendas y la realiza cada 2 años. Hemos pasado también por distintos modelos para estimar el nivel socioeconómico. La mayoría de ellos han sido regresiones, sin embargo se han hecho ensayos con modelos como la clasificación del CHAID, que es esta clasificación tipo pirámide, que es más determinística. Hemos probado modelos como discriminantes, regresiones logísticas, en fin, pero lo que finalmente ha tenido más éxito son los ejercicios que hemos hecho de regresión sobre la variable dependiente, que es en general el ingreso corriente. El diseño conceptual en el que nosotros basamos las estimaciones del nivel socioeconómico básicamente tiene que ver con seis dimensiones, que son el capital humano, la infraestructura práctica, la conectividad y el entretenimiento, la infraestructura sanitaria, la planeación del futuro y la infraestructura básica y el espacio. Esas son nuestros 6 digamos, ángulos en donde creemos que se desenvuelve el nivel socioeconómico. El alcance que tiene es, nosotros podemos tener la clasificación de hogares de acuerdo a su nivel de socioeconómico, que refleja mucho el bienestar de la población, y una de las cosas que sugerimos acá como limitaciones es el sugerir no buscar una relación directa entre el nivel socioeconómico y los ingresos, porque el ingreso no es una de las variables, si bien es una variable, la variable dependiente, muchas veces dos hogares que tienen el mismo ingreso, dependiendo de cómo lo distribuyan e incluso el propio nivel de desarrollo de la familia, puede llevarlos a clasificaciones de nivel socioeconómico diferentes. La nota metodológica, bueno, pues describe un poquito lo que les estaba yo comentando sobre esta regresión, y a través de un proceso de conformación de grupos, a través de un procedimiento de Dallenius-Hodge, se arman estos grupos que procuran tener la menor varianza al interior de cada grupo y maximizándola entre ellos. Aquí tenemos en la página de la MAI las últimas 3 mediciones de 2016, 2018 y 2020, y creo que el documento metodológico más interesante en ese sentido es el de 2016, porque es el que explica cómo brincamos de un modelo de 8x7 a la regla AMAI 2018, que es a partir del año en el que está vigente, y la regla de 2020 es la misma regla de 2018. Hicimos el análisis en el comité
vimos que no había cambios significativos en las variables, y donde sí ya hubo cambios fue en la regla AMAI actual de 2022. Y en el sitio, por supuesto, pues están los 3 documentos metodológicos. Tenemos aquí los datos históricos relacionados. Vemos cómo de 2018 a 2020 hay un error, 2020, vemos reflejados los efectos de la pandemia. Vemos cómo disminuye el nivel socioeconómico AB, disminuye el C+, el C menos, y hay una acumulación hacia los niveles más bajos, excepción hecha del nivel B, que tiene una variación mínima, y donde vemos un impacto más importante es el nivel socioeconómico más bajo, el E, que pasa del 9 al 10%. Esta información, como les comento, la actualizamos cada 2 años. Nosotros recibimos la información de el INEGI, de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto, que es pública. Sin embargo, esta encuesta se hace en el último cuatrimestre de los años pares, y está disponible al público al final del primer semestre del siguiente año. Entonces nosotros tenemos, en este caso, la información en 2021, trabajamos el segundo semestre y ponemos ya a disposición de todos los asociados y público en general la regla AMAI a partir de enero del año siguiente. Un documento que es también importante es este cuestionario, que sería como la parte central del proceso de estimación. Con este cuestionario, donde tenemos ya los puntos, podemos hacer ya la aplicación del modelo en cualquiera de las encuestas. Entonces tenemos las 6 preguntas que se requieren, que tienen que ver con la educación del jefe del hogar, el número de años completos, los automóviles en el hogar, la conexión de internet, que es una conexión fija, y cuántas personas trabajaron en el último mes que son mayores de 14 años. Y a continuación, bueno, también los números de cuartos para dormir. Y después tenemos la tabla de clasificación del nivel socioeconómico, que nos dice en dónde queda clasificada cada uno de los hogares que intervienen en el estudio. Y con eso podemos incluso tener la estimación del nivel socioeconómico del mismo proceso de campo, a través ya de pues, todos estos procesos que estamos haciendo de hacer la aplicación de los cuestionarios a través de dispositivos móviles. Al final podemos saber qué clasificación tiene cada uno de los hogares. Entonces, este es un breve resumen. Como les comento, toda la información de interés, tanto las estimaciones como los documentos metodológicos y el cuestionario que se utiliza, está dentro de la página de AMAI, cada una de las pestañas que tenemos para esto. Entonces yo dejaría hasta aquí la presentación. Muchísimas. Y bueno, pues agradezco nuevamente esta oportunidad de poder compartir las distintas metodologías, los distintos fuentes de información que la verdad nos han ayudado muchísimo a comprender cómo funcionan estos modelos en Latinoamérica. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Continuamos con los siguientes países porque ya nos quedan poquitos minutos. Entonces, le pido por favor ahí a Perú con el representante Samuel Sánchez, que actualmente es gerente general de IMACEN, y él viene representando a la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. Muchísimas gracias. Tienes el micrófono apagado. ¿Aló? ¿Ahora sí? Te escuchamos, Samuel. Adelante. Perfecto. Empezar saludando rápidamente nuevamente el esfuerzo. Karen, tu trabajo también. Muchas gracias por todo el esfuerzo que ha conllevado este esfuerzo de ver los niveles socioeconómicos entre 8 países distintos que como vemos hasta ahora, cada uno con metodologías diferentes, pero que nos sirve para poder
tener una idea de cómo es que se trabajan en cada uno de ellos. Para empezar mi presentación de niveles socioeconómicos, decir que en el Perú este esfuerzo empieza a inicios del 2000 con un esfuerzo que se hace a través de la realización de encuestas propias realizadas por la asociación, de un esfuerzo de todas las empresas asociadas, entre las cuales este primer esfuerzo nace precisamente de un esfuerzo de homogenizar los niveles socioeconómicos que se vienen trabajando en el país, puesto que hasta antes de este primer esfuerzo, los criterios para la clasificación de niveles socioeconómicos eran puestos por cada una de las empresas de investigación del país. Posteriormente, nosotros en el 2012, la API empieza a utilizar para el cálculo de los niveles socioeconómicos la base de datos del ENAO, es decir, la Encuesta Nacional de Hogares, que es una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística de Perú, que consta en cada una de sus ediciones, que es anual, entre 35.000 a 40.000 viviendas, en las cuales recoge distintos tipos de variables y que se recogen de forma trimestral en el país, es decir, hay 4 oleadas de aproximadamente un poco menos de 10.000 encuestas por cada una de ellas, y esto nos permite tener representación en términos de todo el país a nivel de cada una de las regiones, 26 regiones que componen el Perú, y además representación a nivel de Lima Metropolitana y Callao, que Lima es la capital del Hola, país. disculpen, no se escucha. ¿Aló? ¿Aló? Se escucha perfecto. Sí, se escucha. Se escucha bien. Se escucha bien. Sigo entonces. Adelante, Samuel. Ok. Y como les venía diciendo, nos permite tener también representación a nivel de distintos segmentos del país, como es Lima y Callao, el Perú a nivel urbano, Perú rural, y en términos totales, como lo vemos en la distribución que se encuentra en pantalla. Antes de entrar a la distribución, ver un poco de cómo es nuestra metodología, que se hace en función de un proceso de Machine Learning y que seguidamente se aplica un análisis de componentes principales para determinar el peso que tiene cada una de las variables y elaborar finalmente un escalamiento, un puntaje asignado a cada una de estas variables que termina en una escala que llega hasta los 50 puntos. Y se asigna una regla de clasificación que nos permite segmentar al país entre los niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2, D y E. En términos generales, el A1, A2 vendría a ser la clase alta, digamos, si queremos hacer un paralelo, y este tiene un peso del 1% del Perú en su totalidad. El nivel B1 y B2, que es la siguiente clasificación, un 9% de la población del país, vendría a ser la clase media, media alta, y el nivel C, que es, digamos, ahí tenemos ya empieza a crecer su representación y un grueso mayor del país con el 28.5% de la población, un nivel D, que ya es una clase baja, digamos, con el 26.2%, y el E, que vendría a ser la clase que se encuentra más cercana a la pobreza. Ahora, dentro de nuestro modelo, nosotros usamos actualmente 13 variables que están consideradas y que parten desde el nivel educativo del jefe del hogar, tipo de acceso al sistema de salud, es decir, si está asegurado o no está asegurado, material de la vivienda del hogar, material predominante de pisos y paredes, conexión del baño, es decir, si tiene conexión a la red pública de saneamiento, servicios a los cuales tiene, es decir, tenencia de servicio doméstico, televisión por cable, internet, equipamiento del hogar en términos de computadora, refrigeradora o congeladora, dependiendo del país, laptop y horno microondas. Como ven, de estas 13 variables, ninguna de ellas considera el nivel de ingreso,
puesto que esta variable no forma parte de nuestra fórmula. Nosotros le otorgamos un puntaje a cada una de estas variables, establecemos una sumatoria de 50 puntos. Como podemos ver aquí en el cuestionario lo voy a agrandar un poco, tenemos una sumatoria para cada una de las variables y cada una de las alternativas que le brinda nos brinda la posibilidad de, una vez finalizada la aplicación del cuestionario, obtener un puntaje en función de una sumatoria simple de cada uno de ellos y poder establecer el nivel socioeconómico al cual pertenece. Este cuestionario también está en la página a través de este link. Quisiera también aprovechar para dar un breve pincelada de algunas características, por ejemplo, de los niveles, para que se puedan dar una idea, y esta información también la pueden encontrar más a profundidad dentro de la página de la PEIM, que por ejemplo, en el caso del nivel más elevado, el A1, el A2, el 92.7% tiene autocamioneta, el 97% tiene laptop o computadora, el 53.6% de ellos viven en edificios y el resto en casa propia. En el caso del nivel B, ya baja un poco, por ejemplo, la tenencia de auto particular a un 52.5% de ellos, 72.7% vive en casa independiente y ya no en edificios. En el nivel C, por ejemplo, solo el 22% declara tener teléfono fijo. El material de construcción o predominante, por ejemplo, de los pisos, ya no es parquet o laminados, que se encuentran más presentes en los niveles A o B, y sí se encuentra, por ejemplo, en el C, la presencia de concreto como material de los pisos. En el nivel D, tenemos en cuenta ya que solo el 4%, por ejemplo, de los hogares cuenta con teléfono fijo. El material de las paredes de construcción cambia de manera importante, ya que solo el 46%, por ejemplo, tiene como material predominante de sus techos calamina o algún tipo similar de construcción, esos techos de material metálico, por ejemplo, prefabricado. Y en el E ya encontramos, como está más cercano al nivel de la pobreza o guarda un mayor nivel de correlación con la línea de la pobreza, material de techos, planchas de calamino similares, el 68% de los mismos, 50% tiene como material predominante de las paredes, por ejemplo, el adobe, ¿no? Que es un material muy, muy común de construcciones en el país. Como mencioné, bueno, algunos temas, nuestra fórmula inicialmente, si bien la información del INEI se actualiza de manera anual, porque la encuesta del ENAO es levantada o relevada de manera anual, nosotros, la fórmula es revisada a profundidad, digamos, cada 4 años. Y como les mencionaba, bueno, esta información puede ser estimada y la encuentran en nuestros reportes, y si desean algunos reportes con mayor profundidad, podemos encontrar distintos niveles de desagregación en términos de Perú en su totalidad, que es la información que lo hemos visto, pero esta misma segmentación la tenemos en términos de Perú urbano, de Lima metropolitana, y además macrozonas como es el norte del país, el centro del país, sur y la parte de selva del país, porque el Perú es altamente diverso, tiene, como la mayoría de nuestros países, cada una de las zonas tiene una distribución peculiar, características propias de cada una de ellas, y esto es lo que nos permite evaluar y reflejar dentro de cada una de la información más a profundidad que se encuentra dentro del análisis. Creo que eso es una pincelada rápida de la presentación. Muchas gracias, Samuel. Creo que para tener mayor información, ahí sí sería contactar directamente a PEIM, ¿cierto? Correcto. Mayor detalle, lo que tú dices. Así es, si desean mayor detalle, aquí está en la página, en todas las páginas está aquí el logo, el link de cada una de las asociaciones, y ponerse en contacto con nosotros para cualquier mayor, y siempre serán respondidos con la mayor cordialidad y rapidez.
De acuerdo, muchísimas gracias, Samuel. Y bueno, y doy paso, porque ya se nos está acabando el tiempo, a Santiago Peiru, que es hoy director del Laboratorio de Metodología de Equipos y viene representando a SEISMU, que es la Cámara de Empresas de Investigación Social y de Mercado de Uruguay. Hola, Samuel, déjame te comparto. Muchas gracias. Samuel, ¿quieres que comparta yo la pantalla o tú la compartes? Perdóname. Estás en... Perdón que estaba muteado y estaba con... No, no si te puedes compartir preocupes. tú la pantalla, mejor, te agradezco mucho. Sí, claro que sí, la comparto yo. Porque así ya terminamos con... Listo. Te cedo la palabra. Bien, bueno, buenísimo. Vamos rápido porque estamos sobre la hora. Contarles un poquito de la historia del índice de nivel socioeconómico en Uruguay. La idea, antes de los 2000, bueno, cada organización, cada empresa tenía su propio índice de nivel socioeconómico, y entrados en los 2000, se empezó a discutir la posibilidad de tener un índice común. La primera aproximación fue a partir de una iniciativa de IVOP en Uruguay. Se armó un índice de nivel socioeconómico para Montevideo con base en un microcenso de IVOP en 2002. Luego, en el año 2006, ya con SEISMU involucrada, con la Organización de Investigación Social y de Mercado de Uruguay involucrada, se elaboró un índice que fue a nivel nacional, desarrollado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y luego ya hay una involucración más directa de SEISMU y empezamos a trabajar con una lógica de contratación de una consultora económica para que trabaje en el desarrollo del índice de nivel socioeconómico en base a la encuesta continua de hogares de Uruguay que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística de nuestro país. Entonces, en 2012 se hizo esa primera aproximación con la encuesta continua de hogares de Uruguay. Después hubo una actualización en 2016 del índice con la misma metodología, y la última actualización, que es la que estamos compartiendo aquí, es la del 2018, que ahora vamos a empezar a compartir. Bueno, entonces aquí en el inicio, primero, empezar por la distribución de los niveles socioeconómicos que se ve allí. Nosotros tenemos una nomenclatura que utiliza la A, la M y la B por abreviación de alto, medio y bajo. Entonces el A+ es el nivel socioeconómico más alto, y que en Uruguay representa el 7% de los hogares en esta clasificación que hemos implementado. Como ven allí, creo que hoy decía en Chile que eran poquitos. Bueno, en Uruguay somos, según el último censo 2011, 3 millones de personas, poquito más, y un poco más de 1 millón de hogares. Ahora el 2022, las estimaciones están en el entorno de 3,5 millones de personas y 1.000.000, casi 300.000 hogares, ¿sí? Pero bueno, entonces, sobre esa base, digamos, de hogares, el A+, que es el alto, es el 5%, perdón, el 11% es el A-, el M+, que es el medio alto, digamos, el 18%, tenemos un 22% del medio, M- es el 21%, B-, que sería el bajo, ¿no? Un 16%, y el B-, el 7%. Esta clasificación suele después reagruparse a veces en 5 categorías, o sea, el A todo junto, los medios separados en 3, y el bajo todo junto, una aproximación a, si se quiere, a quintiles de distribución. Luego, en el diseño conceptual, allí pusimos básicamente las variables que se utilizan en nuestro índice de nivel socioeconómico. Son 15 variables. Nosotros hemos tenido desde el 2012 2 versiones de índice de nivel socioeconómico. Una versión completa de cuestionario extenso, y una versión que llamamos reducida, que cada vez se ha utilizado más debido a cuestiones de extensión de los cuestionarios, modalidades web, que en este caso es de 8 variables. Entonces ahí ustedes ven 15 variables, y ven 8 que están marcadas con una R, que son las que se incluyen en el índice de reducido. Entonces, para repasar un poquito las variables y hacernos composición del lugar, bueno, utilizamos la región donde están ubicados los hogares. Ahí se consideran los barrios en la capital, los departamentos al interior del país, y un área metropolitana de Montevideo, el tamaño del hogar, la presencia de menores de 18 años en el hogar, la cantidad de perceptores de ingreso,
la presencia de universitarios, dónde se atiende en salud el jefe o jefa de hogar, si algún miembro del hogar se atiende en la salud pública, la contratación de servicio doméstico, el tipo de condición de propietario de la vivienda, el tipo de techo de la vivienda, la cantidad de baños, los automóviles del hogar, el aire acondicionado y computadora en el hogar, que ahí hay una aclaración, el plan Ceibal, que es un plan que otorga una computadora a cada niño que no está incluida en esa variable. La regla de clasificación consiste en que la del informe, que se publicó en 2018, y consiste en que cada variable, similar a como hemos visto con otros enfoques de otros países, tiene puntajes asociados. Los puntajes se han estandarizado en 100, entonces luego que un encuestado responde un cuestionario, se suman todos los puntajes de las variables de nivel socioeconómico, y ese puntaje puede variar de 0 a 100. Y los puntos de corte varían según si el índice es completo, o sea, si se relevaron las 15 variables, o se utilizó el reducido. Que, como ven, en el reducido no se discrimina los niveles bajos en 2 y los niveles medios y los niveles altos, perdón, en 2, sino que queda una clasificación de 5 categorías debido a la precisión que tiene este índice reducido, que utiliza menos variables, obviamente, que el completo, ¿sí? Bueno, vayamos al alcance ahora, Karen. En el alcance, comentarles, bueno, nuestro índice utiliza la encuesta continua de hogares, que es una encuesta muy robusta, con la cual se hacen las estimaciones de pobreza, de ingreso medio de los hogares, y de desocupación, por ejemplo, los indicadores oficiales que publica el país, a través del Instituto Nacional de Estadística, utiliza esa encuesta, pero en la elaboración del índice de nivel socioeconómico están excluidos los hogares que viven en las zonas rurales dispersas. Esto es, incluye todos los tamaños de localidades, las menores de 5.000, las menores de las localidades pequeñitas, de hasta unas pocas decenas de personas, pero el área rural dispersa, esa donde una vivienda rural aquí, otra a kilómetros más allá, esa zona, que representa un 5% de nuestro país, de los hogares de nuestro país, no está cubierta. Vayamos a las limitaciones de la regla. Bueno, aquí tenemos lo que les comentaba, la versión completa del índice es relativamente extensa y hemos empezado a utilizarlo un poquito menos para muchas cuestiones de mercado, y algunos desafíos de relevar mediante las encuestas que realizamos nosotros, variables que la encuesta de hogares que utiliza el Instituto Oficial releva de una manera mucho más compleja y con mucho más variables. O sea que hay algunos errores de medición que se generan por tratar de medir con un cuestionario más sencillo variables que de repente son más complejas cuando las releva el Instituto Oficial. Vayamos a la nota entonces metodológica. Como en algunas de las organizaciones, no como todas, pero en este caso, lo que predice nuestro nivel socioeconómico es el ingreso del hogar, pero el ingreso estandarizado de esta manera. Se llama el ingreso equivalente del hogar. En vez, es como un ingreso per cápita, pero ajustado por el gasto, digamos, que tienen títulos integrantes. Esto considerando que, por ejemplo, un niño gasta menos que un adulto. Entonces, ese ajuste, nuestra variable de predicción en el modelo es el ingreso equivalente del hogar. Se realiza un modelo de regresión lineal para predecir el logaritmo del ingreso equivalente del hogar, y allí se obtienen los coeficientes de las variables que son incluidas en el índice, que se estandarizan luego esos coeficientes en una escala de 0 a 100, como ya vimos, y después se utiliza una técnica de clúster para llevar a los 7 grupos o los 7 estratos que son los que se emplean en el índice de nivel socioeconómico. Pasemos, Karen, entonces a los datos históricos, que en realidad, los datos históricos, sí, bueno, tenemos publicado la distribución de hogares del informe 2018. Lo que está disponible es que, como la encuesta de hogares del Uruguay se publica, es de acceso público, uno puede descargarse la base 2019, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística y correr el índice. Pero lo oficial publicado en el informe es la distribución 2018, que surge de la encuesta de hogares 2017, y son la distribución que ya compartimos en el inicio en el gráfico, así que podemos avanzar. Los niveles de desagregación, bueno, tenemos, gracias a la cobertura que tiene nuestra encuesta de hogares de Uruguay, tenemos la posibilidad, y lo que incluye en el informe es la desagregación entre Montevideo e interior, o sea, Montevideo es la capital del país, y el interior son los 18 departamentos restantes. También se puede desagregar por área metropolitana de Montevideo, y dentro de nuestra capital, Montevideo, los 62 barrios que componen
la capital, con obviamente un poco menor de precisión, pero está disponible esa información en el informe. Y en cuanto a la actualización, lo cierto es que hemos actualizado en las últimas mediciones cada 3 años, y desde el 2018 que publicamos todavía no había actualización, recién ahora se están haciendo las primeras gestiones para evaluar una actualización del índice de nivel socioeconómico post pandemia, así que bueno, hice un recorrido muy rápido, ya que estábamos muy cortitos de tiempo y ya 9 minutos pasados de la hora que les habíamos prometido, así que gracias y disculpas por llevarlos al trote, digamos. Muchísimas gracias, Santiago, y antes de que se vayan, creo que muchos tienen una primera inquietud, ¿no? El primer punto es les gustaría tener la información junta de todos los países en vez de estarla copiando de un lado y otro, pues aquí van a poder ustedes ver estas distribuciones de los niveles socioeconómicos, donde tienen todo el comparativo de cada uno de los países. Entonces, aquí van a poder ver justo la información que para muchos es muy importante. Se van a preguntar, y varios de ustedes estuvieron ahí en el mismo chat cuestionando nos gustaría tener un nivel socioeconómico general para toda Latinoamérica. Pues la idea es esa, la idea es poder trabajar en ello, porque hoy día, si se fijan, cada uno de los países tiene diferentes agrupaciones, y ahorita como está, pues obviamente no podemos hacer este comparativo con la información como está. Entonces, nuestro primer esfuerzo era primero conocer nuestras diferencias, conocer cómo mide cada uno de estos países su propia regla de nivel socioeconómico, justo para poder empezar a trabajar sobre ello. Híjole, creo que ya se nos fue mucho el tiempo, y por respeto, y entiendo que muchos de ustedes pues van a estar tienen otros compromisos, pero bueno, sí leí por ahí algunas de sus preguntas, y otra que tenían eran sobre el caso de Costa Rica y el caso de Panamá. Finalmente, ahorita no contamos con la información de esos niveles socioeconómicos de esos países. Por ahí Aneli respondió alguna pregunta muy puntual, pero bueno, la idea es que entre más países quieran participar, dejamos abierto a la participación de alguna otra asociación que quiera involucrarse a este proyecto de los niveles socioeconómicos y que pertenece a algún otro país, está cordialmente invitado para que podamos trabajar en conjunto y ver si en su momento hacemos una regla que sea, digamos, a nivel regional, o definitivamente hacemos alguna equivalencia o alguna transformación respetando justo el trabajo que cada uno de los países ha estado realizando en cada una de las asociaciones. Pues eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Les vuelvo a reiterar, la información que vimos ahorita está dentro de la página de la AMAI. Se pueden meter a amai.org y en la sección de niveles socioeconómicos. Ahí van a encontrar la sección de niveles socioeconómicos LATAM y van a encontrar toda esta información que ahorita cada uno de las asociaciones acaba de mostrar. Ahí van a poder encontrar los cuestionarios, van a encontrar toda la parte de la metodología, y si necesitan contactar a la asociación, ahí también está el link para que puedan tener acceso ya directo a ellos y se puedan poner en contacto. Muchísimas gracias a todos y bonita tarde. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Gracias, Karen. Muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, Karen. Hasta luego. Espero que les sea útil. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Gracias. Muchas gracias.